Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpaba el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgaron las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se abrieron, todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando en que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, y a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias porque hemos leído su palabra. Su palabra es verdad, Señor. Toda ella es verdad. Y ella, Señor, es la única que puede cambiar nuestras vidas, nuestros corazones. Ahora, Padre Santo, por el poder de su Santo Espíritu, haga la obra en nosotros para gloria de su nombre y beneficio de nuestras almas, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Hermanos amados, hemos leído parte del capítulo 16 del libro de los Hechos, que es prácticamente el final de este capítulo. Este capítulo pareciera tener unas intervenciones muy importantes, de mucha gloria, pero también de mucho dolor. Pero quisiera que meditemos qué hacen los discípulos en medio de la prueba. ¿Qué hacer usted y yo como discípulo del Señor en medio de la dificultad? ¿Qué hacer cuando las circunstancias son adversas y difíciles para nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a callar la verdad de Dios? ¿O vamos a seguir confiando en el poder de Dios? Entonces
por eso el tema es básico, es muy básico, muy fácil. ¿Qué hacer los discípulos en medio de la prueba? En medio de la prueba. Quiero decirle que todos nosotros pasamos por diferentes tipos de pruebas. Todos. Todo ser humano es probado en distintas áreas. Es más, si usted va a aplicar para obtener un trabajo, le hacen una prueba de conocimiento al trabajo que usted está aplicando. Cualquiera que sea el área de la vida, nosotros tenemos que ser probados para ver cuánta habilidad tenemos, cuánto conocimiento poseemos acerca de lo que nosotros queremos hacer. En la vida cristiana también no es la excepción, sino que también somos probados con el fin de perfeccionarnos para la obra del Señor. Y acá, hermanos, después de que hemos pasado el viernes anterior, tuvimos una meditación muy importante acerca de la actividad de las mujeres en la obra del Señor, donde encontramos mujeres muy dedicadas, entregadas, comprometidas con el Evangelio de Cristo Jesús. Encontramos una mujer muy ocupada, vendedora de púrpura, pero que ella, el Señor abrió su corazón. Lidia, ¿se acuerda de Lidia? Y ella quería escuchar más la palabra del Señor. Después de eso encontramos una jovencita que daba voces detrás de Pablo y de Silas, diciendo: estos hombres son hombres del Dios Altísimo que traen el mensaje de la verdad. Son siervos del Dios Altísimo. Y eso llegó al grado de molestar a Pablo y detenerse y echar el espíritu que estaba dentro de ella y que provocaba aquel disturbio detrás de ellos. No siempre todas las voces y los gritos que se escuchan vienen de Dios. Hay gente que en medio de los servicios se levanta y hace un desorden. Y la gente los aplaude, pero muchas veces no es de Dios. Y si usted tiene dudas al respecto, lea los versículos anteriores del capítulo 16, donde esta mujer, lo que ella decía era totalmente verdad, pero salía de una fuente enemiga de Dios, de un espíritu de mentira. Como le dije el viernes pasado, muchas veces Satanás se viste de ángel de luz. Pero él es mentiroso, dice la Biblia, desde el principio. No hay verdad en él. Y a causa de que Pablo reprendió el espíritu que estaba en esta muchacha, y esta muchacha es liberada de esa atadura espiritual que tenía, porque son ataduras espirituales que hay en las personas, que los incitan a la mentira, al engaño, a defraudar. Y usted pudiera decir: ¿cómo es posible que esa persona tenga esos deseos, esas inclinaciones? Son espíritus que manipulan al ser humano para hacerlos llevar a un grado donde, en vez de alabar a Dios, se opongan al mensaje de Dios. Pero para eso Dios ha dejado sus hijos, sus siervos en la tierra, para liberar a los que están oprimidos por Satanás. Así es que usted, si es un cristiano, tiene que tener poder para echar fuera a los demonios. Porque eso fue lo que Jesús dijo: echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Dice: estas señales, dice en el capítulo 16 de Marcos, su versículo 17, estas señales seguirán a todos aquellos que creen en mi nombre. Aleluya. Es decir, que usted está involucrado a tener poder de Dios en su vida. Entonces Pablo, como un discípulo genuino de Dios, como un hombre con una integridad, con una vida
dedicada a Dios, ha liberado a esta mujer. Pero el problema es que el beneficio para la muchacha se convierte en una pérdida para sus amos. Es decir, que tenía amos, tenía sus líderes, sus patrones, sus jefes que ministraban a esta jovencita para que anduviese adivinando y de eso sacar beneficio para ellos. Había una cierta explotación a la adivinación de la muchacha. Pero en el versículo 19 hay algo que es extraordinario, como la maldad del hombre se puede reflejar de una manera tan clara. Dice el versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias. Es decir, cuando vieron a la mujer liberada, perdieron toda esperanza de seguir ganando dinero a costillas, como decimos nosotros en buen salvadoreño, de aquella muchachita. Y eso les molestó a ellos. Dice, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Es decir, que ellos se sentían como indignos de practicar lo que Pablo les enseñaba a la gente, que era el creer en Cristo Jesús, en que Cristo era la fuente de la vida, el salvador de los perdidos. El único que podía darle esperanza al ser humano era Cristo Jesús. Amén. Eso para ellos era como incomprensible, no era su costumbre. La gente vive arraigada a sus costumbres. El ser humano vive arraigado a sus costumbres, a tal grado que no somos capaces nosotros de cuestionar si nuestras costumbres son verdaderas o mentiras. El ser humano le encanta vivir dentro del ámbito de sus costumbres. Y qué triste es que no nos preguntemos, ¿es verdad esto o es mentira? Ellos saben que dijeron, no, eso nosotros no lo podemos hacer porque no va de acuerdo a nuestra costumbre. Entonces, hermanos, cuando la palabra del Señor llega a nosotros, está sobre nuestra cultura, sobre nuestras costumbres, sobre nuestras ideas, sobre nuestros principios. La palabra del Señor es fiel y verdadera, y ella está sobre cualquier otra cosa. Hay gente que dice, no, es que mi abuelita fue de tal religión toda su vida y ella murió en esa religión, entonces yo ahí voy a morir porque esa es nuestra costumbre. Es decir, que ese nunca se preguntó si esa costumbre que tuvo su abuela era verdad o era mentira, sino que él está aferrado que esa era la costumbre de su abuela. Pero lo que no sabe es que su abuelita también anduvo en carreta. Entonces, ¿por qué no se compra una también y anda en carreta ahí por la 28? O sea, si vamos a pegarnos a la costumbre, pues cómprese una carreta también y 2 caballos y corra por toda la 28. ¿Qué le quiero decir con eso? Es que nuestros antepasados no tenían el conocimiento que hoy nosotros tenemos. La tecnología no se había desarrollado al nivel que ahora está. Entonces, ¿por qué ellas molían en piedra? Las hermanas van a moler en piedra. No, es que adaptamos la costumbre cuando nos conviene. Pero estos hombres, ellos se ampararon. Agarraron como amparo la costumbre.
su costumbre. Porque eso es lo que ellos les dicen en el versículo 21. Dice, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahorita no sé cuántos ya se adaptaron a la costumbre o cómo van con la costumbre. La costumbre es que celebramos Navidad en el 24 porque todo el mundo lo celebra en el 24. Y decimos que Jesús nació el 24. Y nunca nos hemos preguntado eso. Esa es una costumbre, pero así lo aprendimos porque nuestros padres así lo hacían. Y ese día reventábamos los cohetes. Pero la pregunta nuestra debe de ser, ¿es bíblico eso o no es bíblico? Pero como estamos aferrados a nuestra costumbre, lo celebramos. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la costumbre que tenían los romanos, que está cercana a la que ustedes tienen. No está tan lejos, está ligada de alguna manera. Pero no quiero incomodarlos para que se coman los panes tranquilos el fin de año. Pero ellos dicen que ellos cuando se sintieron amenazados por la nueva noticia que Pablo llevaba, amenazaba su costumbre, amenazaba su tradición, amenazaba su forma de ver las cosas y los ponía al descubierto que todo era falso lo que ellos hacían. Es que cuando la verdad llega, confronta y nos deja al descubierto, nos quita la ropa, nos quita aquella apariencia que tenemos y nos pone ante Dios. Y no hay otra cosa que hacer, es que o aceptar la verdad o rechazarla. Ellos lo que hicieron fue rechazarla, cerrarse de una manera que ellos trajeron a Pablo y a Silas a los magistrados, dice, y se agolpaba el pueblo contra ellos. Se agolpaba el pueblo contra ellos, es decir, que toda la ciudad se volvió en contra de Pablo y de Silas. No eran 2 ni 3, era todo el pueblo. Imagínese que todos Manasas nos empiecen a perseguir. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué vamos a hacer? Cuando usted les diga, nosotros somos cristianos y no creemos en cosas que no están en la Biblia. Si es que no lo creemos, ¿verdad? Pero si no, somos hermanos, dame la mano y mi hermano serás. Es decir, no hay una diferencia, todos somos hermanos. Dame la mano y mi hermano serás. Pero si hubiese una diferencia como la que había entre los romanos y el mensaje de Pablo, la gente se molesta, se irrita. Y más cuando se está perdiendo el negocio. Más cuando el negocio está en peligro de desaparecer las ganancias. Cuando el pastor es ladrón y le dice, mire, vaya a trabajar, entonces se molesta, se irrita, se llena de furia. Cuando les dicen que los pactos esos que los hacen a ustedes ofrendar a la fuerza es mentira, entonces ellos se enojan y dicen, no, es que ellos están en contra del evangelio. Entonces eso pasó con estos de Roma. Ellos le dijeron, hay una amenaza, ese hombre anda enseñando unas cosas que nosotros no las podemos practicar. Entonces alborotaron a todo el pueblo para que viniera en contra de ellos, dice, y el versículo 21 dice, y se agolpaba el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Es decir, hay una completa oposición a callar el mensaje del evangelio. Que se calle Pablo y Silas, que no hablen más en contra de la costumbre de los romanos de ser mentirosos, falsantes, usar adivinos que son satánicos. Entonces ellos
Yo, hermanos, a veces no entiendo a los cristianos cómo somos tan raros. Fíjense que hay cristianos viejos ya, como ustedes comprenderán, que todavía ponen el nacimiento. De verdad. No sé si ustedes lo ponen todavía porque los veo así como desconcertados. O ya se convirtieron de verdad. Dice que estos magistrados empezaron a azotar a Pablo con varas. Le rompieron la ropa y sin ropa ahora los vamos a golpear. Para que no digan nada en contra de la ciudad, en contra de los mercaderes y en contra de aquel engaño que ellos tenían. El versículo 23 dice: después de haberlos azotado mucho, les echaron en la cárcel, dando al carcelero que les guardase con seguridad. Es decir, estos pónganlos bajo llave, en tal manera que no escapen por ninguna razón, se vayan a ir de ahí. Que estén ahí, encerrados. Le dieron orden al carcelero que los guardara con seguridad. El versículo 24 dice: el cual recibió este mandato. Era un mandato, era una orden, estaba recibiendo una orden que debía de encarcelarlos y guardarlos bien, con seguridad. Dice: el cual recibió este mandato, los metió dice, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Es decir, que los metió a lo más profundo de la cárcel, a un agujero allá dentro de la tierra. Los amarró al cepo. Es decir, que estaban no solamente en lo más profundo de la cárcel, no solamente estaban hasta lo más hondo en la tierra, sino que estaban amarrados con cadenas y bien leñaseados. Miren, hermanos, si nosotros nos tocara vivir esos tiempos, nosotros jamás nos volvemos a congregar. Si a puras penas venimos así, que nadie nos golpea, nadie nos regaña, bueno, solo el que pasa acá al frente a veces, pero nadie nos dice nada, nadie nos para en el camino y nos dice: ¿para dónde va usted? ¿Para la iglesia? ¿A la cárcel? No, nadie. Tenemos transporte. Llegamos a un lugar donde hay calefacción. Así nos cuesta, hermanos, luchamos. Ahí dicen los hermanos luchando. Pero en toda la comodidad de la vida, con todos los recursos, comemos los 3 tiempos, bueno, algunos más. Pero no hay tal dificultad de la vida cristiana, sino que todo es tranquilo, todo es fácil. Pero Pablo, no solamente lo han golpeado, le han quitado sus ropas, lo han metido a lo más profundo de la cárcel y lo han encadenado. Hermano, el calabozo es un lugar no solamente hediondo, sucio, sino que también frío, donde pareciera que ahí lo llevan ahí para que se muera, sin esperanza que usted vuelva a salir de ahí. Y dice que lo metieron hasta lo más profundo. Por eso el Señor Jesús, en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo y los versículos 24, dice que aquel que quiera ser su discípulo, que tome su cruz y le siga. ¿Pero qué es para nosotros tomar la cruz? El que se consiguió una mujer problemática y que vive llorando todo el tiempo, que ya no la aguanta, dice: esa es mi cruz. No, esa es su esposa. No seas malentendido, esa es su esposa. O la hermanita que se consiguió un hombre
malcriado, prepotente, arrogante, un individuo casi salvaje. Dice, no, ese hombre es mi cruz. Dice, no, ese es el hombre que usted decía amar y morirse por él. Eso es lo que usted eligió. O sea, eso no confunda las cosas. Cuando el Señor Jesús hablaba de llevar la cruz, era de un camino hacia la muerte voluntaria para la gloria de Dios. La cruz en el tiempo del Señor Jesús significaba, era el símbolo o el instrumento de muerte más terrible en aquel tiempo. Es decir, que estaba dispuesto a morir de la peor forma que el hombre pueda imaginarse. Por eso cuando Jesús cargó su cruz, Él estaba llevando el instrumento donde Él moriría de la peor manera. Los más grandes criminales morían en una cruz. Los más terribles criminales eran los que morían en una cruz. Por eso Jesús tuvo que morir en la cruz. No porque Él fuera un terrible criminal, sino porque usted y yo éramos terribles criminales que merecíamos ese tipo de muerte. Entonces Él tomó nuestro lugar para morir en esa cruz. Pero cuando Él dice a sus discípulos, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Es decir, el que quiera ser mi discípulo tiene que estar dispuesto a morir de la peor forma que se pueda imaginar por amor al nombre de Dios. Por amor al nombre de Dios. Por eso es que Él les dice en Mateo 26, 24 eso. Pero es ahí, el llevar la cruz no es algo, por eso le dije, no es su esposo, porque no es un peso que usted lleva de que alguien se lo impuso, sino que usted voluntariamente está dispuesto a morir por la causa. Así como Cristo estuvo dispuesto a morir por nosotros, nosotros estamos dispuestos a morir por el Evangelio de Cristo Jesús. Es decir, nadie nos obligó, sino que nosotros hemos decidido voluntariamente morir por el Evangelio de Cristo Jesús. Eso es lo que está viviendo Pablo. Eso es lo que está viviendo Pablo en ese momento. Si usted lee en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y versículo 6, ahí Pablo nos va a contar no solamente de sus momentos de victoria, sino de aquellos momentos donde tuvo que, de una manera, soportar. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estemos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos. Pero ahora lea lo que es Corintios. Primera de Corintios 5, versículo 6. No, dice, no es bueno vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.
Ahora vea la reacción de Pablo. Vuelva conmigo al versículo 26, 25 y 26, donde estamos estudiando el capítulo 16. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaba himnos a Dios. Capítulo 16, versículo 25. Dice, pero a la medianoche, orando Pablo y Silas cantando himnos a Dios. Hermano, ahí está Pablo, el que acaban de golpear en medio de toda la gente. El que le acaban de quitar su ropa y latigarlo y golpearlo. Y no solamente eso, lo han metido hasta el calabozo. Está allá y está amarrado. Pero ¿cuál es la actitud que tiene Pablo? ¿Cuál es la actitud que tiene Pablo en esas condiciones de vida? En esas condiciones de vida, ¿qué está haciendo Pablo? Orando a Dios. Y Silas cantando himnos. Es decir, que están haciendo un pleno culto en aquel lugar tan difícil, celebrando que Dios es nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, le hago una pregunta, acá entre nosotros nada más. ¿Qué hacemos nosotros en medio de las pruebas? ¿Qué hacemos nosotros en medio de las pruebas? ¿Qué hace usted como cristiano en medio de la prueba? ¿Seguimos alegres? ¿Seguimos orando al Señor? Gracias, Señor. Usted es Dios todopoderoso. No importa las circunstancias, usted sigue siendo Dios. O empezamos a quejarnos. Que nadie me quiere, todos me ven mal, ni mi familia me quiere, yo creo que soy adoptado. Es decir, empezamos a poner un montón de argumentos, por cualquier cosa, hermanos. Pero acá está un hombre, que lo acaban de latigar, después de haberle dado mucho, dice, haberlo golpeado mucho. Y ahora lo tienen allá, en un hueco, con frío, con hambre. Y sigue alabando a Dios. Yo me imagino que ellos se pusieron, mira, mientras yo oro, tú cantas. Pero alabemos al Señor. Y no dice que fue nomás llegaron a la medianoche. Es decir, que se propusieron hacer una vigilia. Hagamos vigilia en la cárcel. Tal vez ahí nosotros vigilamos, hermanos, porque hoy ya no, ni vigilias hacemos. Tal vez si nos llevan presos a todos allá, si acá vigilemos, hermanos, hagamos vigilia. Porque ahí, Pablo, el versículo 25 dice, pero a la medianoche, orando Pablo y Silas cantando himnos a Dios. A la medianoche. Ahora le voy a hacer otra pregunta para que usted se vaya pensando esta noche. ¿Qué hace usted a la medianoche? ¿Qué está haciendo usted a la medianoche? No es mentira que se duermen temprano, es mentira. Tienen ojeras, se les ve, tienen ojeras, no se duermen temprano. No digan que sí, que se acuestan a las 10, que hoy se van a desvelar. No, se duermen tarde. ¿Qué hacen a la medianoche ustedes? ¿Viendo las noticias? ¿Viendo el repaso del partido porque no lo pudieron ver a tiempo? ¿Grabaron la novela las hermanas y la... entonces ustedes son del grupo de Pablo. A la medianoche están orando al Señor. La esposa ora y el hermano canta himnos. Si solo falta que se abran las puertas que están cerradas, porque están en la posición correcta. Entonces, si usted está orando y alabando al Señor, usted está en la posición correcta para que suceda
el milagro. Usted está a punto de recibir el milagro que Dios tiene para su vida. Ahora, si usted está dormido, pensemos qué hubiese pasado si Pablo y Silas, en vez de llegar a adorar a Dios y a orar al Señor, hubieran llegado quejándose. Mira, y estamos haciendo la obra del Señor y no nos ayudó. Nosotros de buena fe andamos predicando, pero mira cómo nos tratan. Esos hombres estaban conscientes de que el llamado que Dios les había hecho era un llamado supremo y que no los iba a dejar en ningún momento. Hermanos, el llamado que Dios les ha hecho a ustedes es un llamado divino. A ustedes no los ha salvado un hombre mortal, los ha salvado Cristo Jesús. Y Él dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Él no nos ha abandonado. Nosotros sigamos adorando y orando a nuestro Dios. Porque en esas condiciones que estaban ellos, dice, entonces, el versículo 26, lea conmigo el versículo 26, dice, entonces, ¿cuándo va a ser el milagro Dios? Cuando usted esté adorando y orando al Señor, cantando y orando al Señor. El 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Hermanos, el Dios que nosotros tenemos es poderoso. Él no es poderoso, Él es todopoderoso. Él es soberano, Él es Rey de gloria. Si usted y yo adoramos a Dios, cosas grandes van a pasar en nuestra vida. Cosas maravillosas. Dice que ellos, cuando estaban ahí presecitos, Él los agarró el carcelero a lo más profundo. Ahí es como que eran peligrosos. Dos hombres desarmados, pero con el poder de Dios. Ellos sabían que algo tenían esos hombres y dijeron, no, a lo más profundo, cuídenlos, que no se vayan. Pero no importa dónde nos lleven o qué es lo que los hombres pretendan hacer, para Dios no hay barreras, no hay muros, no hay puertas, no hay cárceles. Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Cuál es la barrera que usted ve para recibir lo que Dios tiene para su vida? ¿Qué se le hace imposible a usted? ¿Qué es lo que usted cree que es muy difícil para que se solucione ese problema? ¿Ha pensado usted en algo que diga, bueno, yo quisiera servir al Señor, pero es que este problema que tengo, o yo quisiera que mi hogar fuera diferente, yo quisiera que mis hijos fueran diferentes, pero es que... Y hay barreras que usted ve duras para romperse. Ahí estaba Pablo, en el pozo, allá metido, en el lugar frío, donde no había ni grillos, quizás hasta los grillos se morían ahí, para que le cantaran. Pero de ahí Dios sacudió la cárcel de tal manera que todas las puertas se abrieron. ¿No le encanta ese versículo a usted que dice, todas las puertas se abrieron? Todas las puertas se abrieron. Apréndase. Hechos 16, 26. Todas las puertas se abrieron. Todas las puertas. ¿Hay alguna puerta que usted todavía la ve cerrada? Haga lo que estaba haciendo Pablo. Ore
y cante a Dios. Ore al Señor y cántele a Él. Cuando no pueda estar orando, esté cantando. Cuando no pueda estar cantando, esté orando. Y todas las puertas se abrieron, dice. Entonces todas las puertas se abrieron. Y las cadenas cayeron también. Es decir, ellos estaban libres. Libres estaban. Aquellos que habían querido detener con cadenas, con meterlos allá al pozo. No importa dónde los hombres nos quieran poner. Dios es nuestro ayudador. Él es nuestro refugio. Si el proverbio dice, torre fuerte es Jehová. ¿Qué nos puede preocupar a nosotros si Dios está con nosotros? ¿Qué le puede preocupar a usted si Dios está de su lado? Que lo metan a la cárcel. ¿Qué importa? De ahí lo saca Dios. No, que es muy difícil. No importa. Dios sacude toda la cárcel. Y todas las puertas se abren. Y Pablo estaba tan seguro de que Dios estaba con él, que no salió corriendo. Y dijo, vámonos. Se quedó ahí. El problema es hoy, para el carcelero, cómo detener a todos los que Dios había liberado. ¿Cómo va hay un doble milagro ahí? Hay un doble milagro. No solamente que se abran las puertas, que se caigan las cadenas, sino que todos los prisioneros no han huido. Es que Dios hace las cosas ordenadamente. Dios no hace un desorden. Dios hace las cosas bien ordenaditas, bien lindas. El hombre, cuando vio las puertas abiertas, ¿qué pensó él? Todos se fueron. Entonces sacó su espada. El que dejaba ir en Roma un prisionero tenía que pagar con la vida. Y ahí no era uno, era la cárcel entera. Entonces, ¿cómo solucionar el problema? Antes que lo torturaran, mejor se quitaba la vida solo. Pero es que el plan de Dios no es para muerte, sino es para vida. El designio de Dios no era solo salvar a la muchacha esa, ni salvar a los que estaban presos, sino que era salvar al carcelero también. Dios hace cosas maravillosas. Entonces, cuando él vio eso, él pensó, me voy a matar, en el versículo 27. Pero el versículo 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Nadie se había ido. O sea que esos cristianos desde la conversión eran fieles, eran honestos, estaban ahí. Dice, nadie se ha ido. Dice, no te hagas ningún daño, nadie se ha ido, todos estamos aquí. El 29 dice, él entonces pidiendo luz, es decir, para entrar a aquel lugar oscuro donde estaba Pablo, aquel calabozo donde los habían metido, no había ni una lágrima de luz, ni una luciérnaga alumbraba ahí. Dice que, ¿sabe qué hizo él? Pedir luz para ir donde ellos estaban. El 29 dice, entonces él pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de los apóstoles, a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermanos, este hombre estaba convencido del poder de Dios. Y esto a Pablo
le ha de haber recordado cuando Pablo se convirtió. Que la expresión que Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Es decir, estaba rendido. No podía resistir a la magnitud de la magnificencia de Dios. La manifestación de Dios era tan gloriosa que no podía resistirse. Él había visto un milagro increíble. Si usted cree que las cárceles que hacían los romanos las hacían como las que hacen en El Salvador, no, eran cárceles de verdad. No es como las que hacen en México, que se les juga el Chapo. No, eran cárceles que ahí no se salía usted, a menos que Dios lo sacara de ahí. Entonces este hombre estaba rendido, rendido, rendido. Él les dijo, señores, ¿qué quieren que yo haga? Eso no lo estaba diciendo cualquiera. Lo estaba diciendo un militar. Lo estaba diciendo una persona que había sido formado con carácter. Pero ante la presencia del Señor, no importa quién sea. Dice la Biblia que Jesús ha recibido un nombre que es sobre todo nombre, y que ante ese nombre toda rodilla se doblará, en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Ese es nuestro Cristo glorioso. Ese es nuestro Señor. Entonces Él les dijo, ¿qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? Dice que Él les dijo, ¿qué quieren que haga? Y entonces, y ellos dijeron, dice el versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hermanos, había una doble bendición para él. No solamente hay un doble milagro de abrir las puertas, de cambiar el corazón del carcelero, sino que hay una doble bendición para el carcelero. Él será salvo, pero también su familia. ¿Qué usted piensa? ¿Que su familia no vendrá a Cristo Jesús? La promesa es, cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es la promesa que el Señor le dijo. Eso fue lo que el Señor le dijo, cree tú. Pero no le dijo en Pedro, no le dijo en Mateo, no le dijo en Matías, no le dijo en Santiago, no le dijo en ninguno de esos. Cree tú en el Señor Jesucristo. El único que puede salvar al ser humano es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Eso tiene que quedarle bien en su mente. Si no le hubiera dicho, mira, y cree, por lo menos cree en María, que es la mamá de Jesús, y te va a ir bien. No le digo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Porque la Biblia dice, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces, si alguien quiere ser salvo, tiene que creer en Cristo Jesús. En el Señor Jesús únicamente. Entonces, dice que ellos le respondieron. Y no solamente le dicen cómo ser salvo él, sino cómo será salva toda su familia. Y vea el cambio que ha habido en el corazón del carcelero. Un hombre rústico que solo sabe obedecer y dar órdenes. Dice el versículo 32: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué es lo que los apóstoles le hablaron? La palabra del Señor. La palabra del Señor. Cuando nosotros conversemos
En cuanto a la salvación, debemos de asegurarnos que estamos hablando la palabra del Señor, no sus ideas, no sus creencias, no su ideología, no su tradición, no su costumbre, sino la palabra del Señor. Amén. Y dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos.